tenemos la suerte de contar con la participación, con la conferencia, la intervención de Meret Meyer y de Ambre Gauthier, que van a hablarnos de Marc Chagall, un grito de libertad. Meret Meyer es la presidenta del comité Marc Chagall y también es la nieta de Chagall. Y Ambre Gauthier es la directora, la responsable del catálogo razonado de Chagall, ha comisariado un número muy importante ya de exposiciones sobre Chagall y también es la responsable de los archivos Marc Chagall. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias también por vuestro trabajo y por esta fantástica exposición. Y sin más, si les parece, voy a dejar el campo y el tiempo para que podamos disfrutar de su intervención. Marc Chagall, un grito de libertad. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido para compartir con nosotros, nosotras, este momento de intercambio, este grito de libertad de Marc Chagall y, por lo tanto, para acogerles esta noche una palabra de lo que ven ustedes en la pantalla, una fotografía muy bonita de Marc Chagall que se está mirando en el espejo él mismo. Si lo desean, tienen ahí la dirección de la página web oficial de Marc Chagall, marcchagall.com, y también ahí tenemos un dinosaurio ahí con un código QR. Si lo pueden hacer, pueden escanear el código QR y ahí verán el catálogo razonado del artista y también, de verdad, verán un escaparate, una apertura sobre el trabajo de investigación que llevamos a cabo en los archivos de Marc Chagall. Y ha sido necesario para la preparación de la exposición de Marc Chagall, un grito de libertad. Y espero que hayan visto todos en esta sala esta exposición o rápidamente acudirán a verla. Abajo, a la izquierda de esta página de acogida, tenemos ahí la cuenta Instagram Marc Chagall Oficial. Ahí hablamos de las actualidades, del catálogo razonado, de los archivos y también de la exposición en la Fundación MAPFRE. Vamos a ver, en una primera parte voy a dejar la palabra a Meret Meyer, quien les va a hablar de las obras de Marc Chagall con una lectura política. Buenas tardes a todas, a todos. Yo estoy muy impresionada por este apoyo fantástico para esta exposición, por su presencia tan numerosa y también el ver hasta qué punto su energía no tiene ningún límite, parece ser, llegar aquí a las 19, las 7 de la tarde para apoyarnos, pero lo entendemos perfectamente, sobre todo para apoyar a Marc Chagall, y esto de verdad nos gusta muchísimo. Vamos a empezar, para entrar en el ajo de la cuestión, vamos a empezar por una fotografía muy bonita de Marc Chagall, rodeado de los miembros del Comité Artístico de la Escuela Popular de Arte de Vitebsk, que se ha fotografiado en el verano de 1919. Ahí está Sibsky, Ermolojeva, Marc Chagall, el tercero, empezando por la izquierda, Jacob Sumpen, Kungan y Rom, es decir, artistas todos que le están rodeando. Y esta foto se hizo en 1917, después del derrocamiento del régimen zarista y el golpe de Estado de Lenin. La esperanza tenía ahí un nuevo resurgir para los artistas de religión judía que habían obtenido una gran parte de los derechos otorgados a los ciudadanos rusos. El crear una escuela popular de arte y asociarse con un laboratorio revolucionario, porque esta escuela con otros artistas militantes para enseñar nuevos preceptos a una nueva generación, esto está en el corazón de la acción pedagógico-político de Chagall. Pero, desgraciadamente, la duración de todo esto fue muy breve. Vamos a empezar por una obra trascendental de la exposición que habrán visto, Autorretrato del Nimbe. Este autorretrato muy pequeño que le realizó al llegar a París en 1911 encarna la fusión de varios vocabularios artísticos de aquellos que ya estaban efectivamente en la pintura ortodoxa rusa, y ahí se encontraban como corrientes fauvistas, expresionistas y cubistas. Todo esto lo vemos en esta cara
en un marco que se representa de cara de perfil con varias facetas articuladas alrededor del ojo derecho, lo cual anuncia de verdad la voluntad de hacer cohabitar varios puntos de vista como identidades culturales. Ahí vemos efectivamente con una gran fuerza monumental, con este formato pequeño y una gran radicalidad, el posicionamiento del pintor frente a la complejidad de sus identidades propias que encontró frente a la migración y el exilio, con este autorretrato con Nimbo. La primera versión del comerciante de ganado en 1912, esto está en la exposición de la Fundación, conservado en el Museo de Bellas Artes de Basilea. Es un cuadro realizado antes de lo que hizo en 1923 y ahí efectivamente en 1912 aquí no la había podido llevar esta pintura con él. Y a priori parece que nos cuenta una escena campesina en dos planos. Primeramente en la parte central, de izquierda a la derecha, en una composición dinámica, articulada, de manera horizontal, que escenifica el comerciante de ganado, sus caballos, la campesina, y ahí una pareja de campesinos que están ahí contando la historia. Ahí, efectivamente, vemos directamente este cuadro. Ahora bien, el vocabulario formal y cromático, geométrico y circular que ahí tenemos en el cruce de todos los movimientos artísticos de París, confiere a este tema del desplazamiento en la urgencia de la migración una dimensión totalmente diferente, espectacular, como si la vida fuese ahí cogida de manera instantánea como algo cinematográfico. Aquí también a la izquierda tenemos otra versión del Rabino en blanco y negro. En la exposición ahí tenemos la tercera versión y ahí es un testimonio del presentimiento cada vez más claro de la desaparición del mundo judío. Marc Chagall efectivamente nos recuerda la vía esencial, primordial de la cultura hebraica por medio de este retrato vivo escultural del rabino en blanco y negro con grandes dimensiones, con tres versiones diferentes. Ahí ven también la fotografía de Marc Chagall que está pintando la segunda versión aquí, que está en Venecia. Según la línea de los grandes maestros como Rembrandt, Marc Chagall nos alerta sobre el olvido de esta cultura fundamental y nos enfrenta directamente con esta figura imponente antes de que se convierta en solamente un documento histórico. La primera versión del Rabino en blanco y negro de 1914, que está en el Museo de Bellas Artes de Basilea, ha sido creada cuando empezaba la Primera Guerra Mundial, lo que hizo que el artista se tenía que quedar en Rusia. Cada uno veía precisamente el derecho de los derechos de los judíos conculcados con un antisemitismo que solamente incrementaba. Ahí tenemos la versión de 1923 que se realiza en contra del ascenso inquietante del nazismo. La caída del ángel. Ahí tenemos 4 esbozos preparatorios que están expuestos en la exposición El grito de la libertad. Y aquí estos 4 dibujos, esbozos preparatorios que tenemos en la exposición se refieren a esta gran pintura monumental, la caída del ángel, trabajada y que ha vuelto a trabajar durante 44 años, entre 1927 y 1943. Es una de las pinturas que ha sido la más larga de trabajar, lo cual demuestra este largo proceso y es un testimonio del presentimiento presante o oprimiente de esta gran duración del peligro inextricable que el mundo sufría frente al ascenso fulgurante del nazismo ya desde 1923 y su poder devastador, con su vocabulario pictórico, con una fuerza escénica. Cada uno habla de la urgencia de oponerse al cataclismo que desencadenaban estos tiempos muy amenazantes. El ángel decaído en rojo vivo, ahí con unas alas amplias,
se ve exiliado del paraíso y efectivamente trastoca la escena terrestre con un fondo oscuro que lo pone al revés. El tiempo se para y las referencias se pierden. El rabino con la Torah huye como muchos exiliados. Huye también el hombre con este bastón, se ve lanzado al aire. El reloj, la Torah suspendida en un ala. El macho cabrío pierde su violín, solamente la crucifixión, la Virgen, el niño, la vela están ahí en su sitio y nos recuerdan el dolor, el terror que eternamente se vuelve a visitar. Hemos elegido aquí dos pinturas preparatorias para la Biblia y dos estudios preparatorios. También hemos elegido también unas aguadas, unos guaches preparatorios que Chagall realizó cuando recibió el encargo para realizar los grabados de la Biblia, un encargo expresado por Vollard en 1930. Es una obra publicada solamente en 1956, porque la Segunda Guerra llega y Vollard fallece en 1939. Y estos estudios efectivamente se inscriben en esta misma urgencia sentida por Chagall de renovar los mensajes artísticos frente a una actualidad de verdad amenazante, oprimiente. Después de una estancia en Palestina para ver su tierra, unas figuras de la vida diaria, por ejemplo, ahí tenemos un judío, ahí Aarón en la primera versión es efectivamente ahí una especie de payaso. Desgraciadamente ahí el destino de todos los judíos es como un Pedrito y luego figuras bíblicas legendarias se confunden con todo esto. La aprehensión de la gravedad del peligro se forja en resonancia con un tratamiento muy incisivo, el más incisivo posible, para transponer los temas en grabados. No tenemos únicamente estos estudios preparatorios que son más pequeños, tenemos también otros estudios más pequeños que demuestran también el itinerario de los dibujos que se han realizado en un tiempo bastante largo para luego poder precisamente ser el más incisivo posible frente a la amenaza de los tiempos poco proféticos. Soledad, este cuadro bellísimo que está en la exposición con unas fotografías, Chagall que está pintando, por ejemplo, esta fotografía y un documento ahí en la documentación de los archivos que demuestra hasta qué punto la fotografía efectivamente era esencial. El cuadro ha sido realizado con motivo de la llegada al poder de Hitler en 1933 y este acontecimiento hace que el pintor Chagall siguiese su combate pictórico aquí con la realización de una composición que ilustra a un judío pensativo, desesperado, que tiene ahí en sus brazos la Torah y la vaca blanca con un violín, sentada en un paisaje aislado que prefigura a todos esos judíos errantes en el mundo que tendríamos que notificar y alertar. Con un título bastante neutro, Vaca Blanca en París, se ha expuesto en París en 1933 y luego el artista lo ofreció al Museo de Tel Aviv en 1951 con el título Final de la Soledad. Ahí tenemos un esbozo para la revolución en 1937 que tenemos en la exposición y esto ha sido realizado 20 años después de la revolución rusa. Chagall ahí se apodera de este tema para crear un vínculo evidente entre los momentos históricos, grandes trastocamientos para este mundo. En el exilio en los Estados Unidos en 1943, el pintor siente la necesidad de dar otra lectura para la realidad devastadora, cortando esta pintura monumental, es decir, la pintura
que llega ahí, una pintura completa de la Revolución, en 3 partes y volviendo a trabajar cada una de las partes varias veces con títulos distintos de los títulos que él luego ha retenido desde hace varias décadas. Resistencia, liberación, con las 3 facetas en la exposición también que tenemos en un cuarto un poco aparte. Un cuadro que conocen sin duda también y que está en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, la Madonna del Pueblo. Aquí la ven ahí también en el caballete. Es una fotografía que ha tomado Gordes. Chagall se había refugiado en Gordes. Ahí tenemos un Chagall con Varian Fry, emisario del Emergency Rescue Committee. Quería hacer evacuar a 200 artistas en aquella época intelectuales, entre ellos Chagall, y presenta el cuadro La Madonna del Pueblo, que ha sido terminado en Nueva York en 1942. La Madonna monumental, de color blanco, inmaculada, motivo cristiano, cuya vida nupcial también alude a la mitología hebraica, en una elevación en el cielo, el pueblo que deja atrás. Esto nos enseña su desamparo, el desamparo que vive y un desamparo del que tendríamos que salvarnos. La crucifixión de color amarillo también es un cuadro expuesto perfectamente familiar con la tradición de los artistas judíos que han tomado la iconografía cristiana de la crucifixión desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Chagall milita en esas composiciones desde 1938 con este motivo contra el fascismo. Aquí también, en una escena de éxodo, el Cristo cristiano, símbolo de tragedia y redención, se convierte en un martirio judío. Santa Lid, símbolo del sufrimiento judío. La aureola demuestra también el destino del Salvador como el color verde de la gran tora en el cielo que describe la esperanza para la humanidad. La vaca con la sombrilla, cuadro magnífico del Metropolitan Museum que esperábamos poder presentar en esta exposición, pero desgraciadamente la vaca no ha venido hacia nosotros. Como un gran animal mitológico, parece muy mágico con su sombrilla, parece que cruza con mucha ligereza el espacio inmenso por encima de los tejados. El pintor utiliza este motivo con un ojo abierto para dar otra vez una idea a los judíos errantes aquí en otras partes que tienen que escapar de este mundo con colores devastadores. En la exposición tenemos solamente una escultura en bronce, pero queríamos enseñar otras esculturas. Ahí hicimos una pequeña selección de esculturas con temáticas religiosas, un Moisés de 1952 y el sacrificio de Abraham en mármol. Desde su vuelta del exilio en Francia, una nueva búsqueda de valores cromáticos y la monumentalidad, inaugurada con la exploración de las materias, la tierra, las piedras. Esa es una forma que empieza a crearse en el mármol, en la escultura. También tenemos formas redondeadas en el mármol. Cada vez ahí tenemos al pintor, al escultor militante. Ahí revelamos luces, contrastes de esas materias en resonancia con la pureza de las piedras y las tierras. La travesía del Mar Rojo, ahí tenemos una cerámica mural muy importante, 90 cuadrados, el gran
cuadro, la gran pintura, ahí en el otro lado, que está en el Museo Chagall en Niza, y ahí un plato con la misma temática. Ahí vemos a Chagall que trabaja ahí arriba con su cerámica. Y también desde su vuelta del exilio en Francia, hubo un diálogo entre las distintas técnicas y materias. Eso se profundiza, se amplía, y esto da lugar a este tópico de la Biblia, ahí como la travesía del Mar Rojo, para ver cuál es la fragilidad constante de la actualidad después de la guerra. Intentar triturar y crear con la tierra, con composiciones que ha hecho, enriquecen muchísimo la pintura, que se densifica mucho más con estas materias. Ahí Comedia del Arte. Ahí ilumina la primera sala de la exposición, primera obra monumental encargada por una ciudad alemana después de la guerra, país que Chagall decide ya no visitar nunca más después de la guerra, claro, y lo dibuja para el Hogar del Teatro de Frankfurt, y ahí lo instala en 1964. Es una obra metafórica, un mensaje pluripolítico y de la sociedad. La pista del circo, transformada en un espejo de la sociedad contemporánea, evidencia la asociación del mundo de los saltimbanquis y la tragedia de la existencia. El pintor presente bajo distintos perfiles nos llama la atención, sobre todo con este cuerpo rojo con un ojo muy abierto, nos invita a tomar posición. Y como ven ustedes aquí, ahí tenemos un primer esbozo ahí en la fotografía para esta pintura. Chagall está aquí, está sentado ahí en una silla. Por encima tenemos ahí un boceto, un esbozo, y su hijo David, que lee otra cosa totalmente diferente, pero le acompaña en la fotografía. Esta fotografía es muy bonita, en blanco y negro. Dos versiones de la guerra. Una pintura muy grande que está en el Constance de Zúrich y el Guache en una colección especial, particular. Ahí vemos una aldea efectivamente incendiada, con los aldeanos que huyen. Solamente un macho cabrío blanco parece que se queda ahí. Una iconografía totalmente de actualidad, efectivamente en fuego, incendiado. Chagall lo utiliza una vez más cuando su encargo concomitante del techo de la Ópera de París, realizado durante 9 meses, sufre una gran campaña de antisemitismo, de racismo, y corre el riesgo de no poder ser acabada esta pintura. Efectivamente, el techo tiene tantas críticas, o el encargo tiene tantas críticas antes de verlo, que Chagall efectivamente se dedicó de una manera concomitante a varias composiciones que también tenían el mismo título, claro, aunque efectivamente en París pues no estaba en Vitebsk, como lo podemos ver aquí. El desnudo de color malva y dos collages preparatorios también presentes en esta exposición. Sobre todo son los tratamientos esculpidos, modelados de las materias, que confieren a los temas representados un carácter inmediato, una urgencia para expresarse en una pintura en movimiento. Corresponden a traducciones en el estudio, en laboratorio, de pequeñas composiciones con superposiciones pegadas de papel de tejido de vegetales, que son barómetros para medir la densidad y la materialidad que hay que alcanzar con motivo de la transposición de los colores. Delante del cuadro, un cuadro además que está en esta exposición de aquí, ahí se le presenta como un doble autorretrato, el perfil con el pintor con el perfil de macho cabrío y el pintor crucificado en un fondo negro, como decía, como el Cristo. Me veo crucificado, fijados con clavos en el caballete. Ahí tenemos ahí un espectador frente al rectángulo negro. Él
El visitante que está ahí delante no tiene escapatoria. El pintor nos enfrenta, nos responsabiliza frente al destino trágico del artista y de cualquier ser humano. Y luego la última obra, que también está presente en la exposición con los bocetos preparatorios. Ahí esta actualidad en el mundo insta al pintor que se apodere en su obra última el motivo de la caída del ángel, como lo han visto antes. Ahí es el episodio mitológico de la caída de Ícaro, que fallece quemando sus alas con el contacto del sol, y es lo que el pintor quería transponer en el cielo estructurado de Vitebsk. La parte de abajo, construida en una masa coloreada, se prepara con la coloración de rojo en la parte central a la acogida de la caída inevitable, que es dramática. Las distintas técnicas a las que Chagall se dedica simultáneamente, como el trabajo de la vidriera, pasando por el dibujo y los collages preparatorios, como ven ustedes aquí en esta pantalla, se manifiestan por el tratamiento un poco reservado de esta caída, una vez con una transparencia estructurada y una densidad de rasgos incisivos. Y esto, ahí vemos la agudeza del espíritu vivo de Chagall, que además le ha seguido hasta el final de su vida de artista. Y dejo la palabra a Ambre. Para la segunda parte de esta conferencia vamos a viajar un poquito juntos en medio de los archivos. Y para completar la panorámica artística fantástica que acaba de presentar Meret Meyer, nosotros vamos a interrogar juntos sobre el estatus, el alcance de estos archivos para la exposición Chagall Política, un grito de libertad. Evidentemente hubo muchísimas investigaciones en los archivos para poder completar esta dimensión política en la obra del artista, y lo que proponemos hoy no es volver sobre varios centenares de archivos que hemos seleccionado para la exposición, sino centrarnos en algunos archivos que nos han parecido elocuentes, emocionantes y, por lo menos lo esperamos, que les van a interesar. Bueno, vamos a empezar en los años 30. Los años 30 para Marc Chagall es un periodo un poco especial. Ha vuelto a París en estos años, Primera Guerra Mundial. Luego vuelve a Alemania en 1922 y luego va a París, vuelve a París. Es el París de entre las dos guerras, con todo lo que tiene de ebullición artística, intercambio intelectual, y también es un periodo, evidentemente, donde el ascenso del antisemitismo está muy presente en Francia y más todavía en París. Lo que enseñamos hoy son dos documentos esenciales para la comprensión, por lo menos, de lo que Marc Chagall ha podido sentir en esos años 30 en París, con aspectos un poco más apaciguados, una forma de estabilidad con encargos, el encargos de las fábulas de La Fontaine, por ejemplo, de la Biblia, como hemos dicho antes. Hay también comerciantes, trabaja con editoriales, parece todo bastante positivo, pero efectivamente hay un contexto político antisemita. El primer documento es una carta de Marc Chagall a propósito de Scholem Schwarzbart, que él escribió en 1927. ¿Quién es Scholem Schwarzbart? Es un militante revolucionario libertario que es un nativo ruso naturalizado francés en 1925. Se le acusa del asesinato del líder nacionalista ucraniano Simon Petulira. Y bueno, pues porque el señor Schwarzbart consideraba que esta persona era responsable de los pogromos cometidos entre 1918 y 1920 por el Ejército Popular de Ucrania bajo su mando. En Francia, en 1925-27, efectivamente, es un asunto político muy importante. Los artistas intelectuales toman posición, evidentemente los intelectuales y las personas antisemitas efectivamente no van a defender a Scholem Schwarzbart, y a la inversa
Hay agrupaciones de artistas que lo defienden, que hablan para defenderlo. Es lo que hace Marc Chagall con esta carta. Voy a dejar la palabra al artista para leer lo que dice. Estoy muy contento de que Schwarzbard haya sido absuelto. No me he equivocado. Francia efectivamente es un país maravilloso. No es América, donde la conciencia moral está en primer plano. ¿Cómo podría ser de otra manera? Siento muchísimo no haber estado en el juicio. Esta frase corta ahí introduce el hecho de que Chagall apoya a Scholem Schwarzbard. Eso es muy obvio porque Marc Chagall realiza el dibujo de primera plana de ahí una viñeta ahí al lado que enseñamos efectivamente con un folleto ahí donde tenemos a un ángel vengador encima de un rollo de Torah. Y esto es importante porque al final de los años 20 y principios de los 30, Marc Chagall considera de verdad Francia como un país fantástico, un país en el que efectivamente él quiere vivir. Es un país de tolerancia, de libertad, aceptación de culturas y religiones todas. Luego lo veremos con los acontecimientos. Y el segundo documento después de este rollo es un escrito de Marc Chagall sobre el asunto Dreyfus. Luego, a posteriori, vuelve sobre el caso Dreyfus, que entre 1894 y 1906, ahí se hablaba del juicio del capitán Dreyfus, acusado de verdad falsamente de traición y de haber difundido informaciones confidenciales. En este escrito, que está en ruso, no voy a leer solamente uno o dos extractos, Marc Chagall dice que ha oído por primera vez hablar del caso Dreyfus en la sinagoga cuando estaba en Vitebsk todavía. Y una vez más, él estimaba que este caso estaba muy lejos de él porque estaba en París. Y para él, París no podía juzgar favorablemente o no podía juzgar desfavorablemente a un inocente. De verdad, él creía que en París no se podía juzgar a un inocente. Era un vector de libertad de los derechos humanos. Y de hecho lo interesante en este archivo es que él asocia en 1935 la injusticia, el destino del capitán Dreyfus, efectivamente, a la suerte de todos los judíos en Francia en este momento. Y lo dice efectivamente, pero por la noche, cuando llegaba la oscuridad, no podíamos distinguir ahí las barreras y también las casas. Los judíos que se volvían hacia su casa estaban ahí curvados, no veíamos su rostro, la nariz puntiaguda, la barba, no se podían distinguir. Parecía que Dios y los ángeles de los cielos lloraban sobre nuestro destino. Dreyfus era uno de los múltiples o las múltiples desgracias que caían sobre nosotros. Efectivamente, ahí esta situación muy oscura de los años 30 en París, como Marc Chagall lo ve y se enfrenta a todo esto, nos lleva a otra página muy oscura de la historia, 1933. Y efectivamente hay el principio de lo que hemos llamado la Unterkunst, el arte degenerado. Ahí el arte degenerado, no voy a hablar más, no voy a profundizar aquí porque esto tomaría muchísimo tiempo, pero es una medida adoptada por el régimen nazi y sus dirigentes para intentar instaurar una depuración artística de las colecciones nacionales, galerías y el paisaje artístico alemán y poco a poco europeo también. Lo interesante con los dos archivos que enseñamos hoy es ver cómo estas medidas que se toman muy rápidamente en la historia tienen un impacto en Marc Chagall y él efectivamente ha sido víctima de esto. Luego aquí el primer archivo es una carta de Meyer-Diessendorf a Marc Chagall del 17 de septiembre de 1933 y proviene de Tel Aviv. En este archivo, Meyer-Diessendorf, que es el alcalde de Tel Aviv, habla del hecho de que una obra de Marc Chagall ha sido quemada públicamente en las calles de Mannheim. Esta obra se llama El Rabino y efectivamente, bueno, pues manda al artista con muchísima emoción todas sus condolencias y deplora este acontecimiento absolutamente monstruoso.
Y por lo tanto, para nosotros, digamos, el hecho de haber encontrado este archivo ha cambiado muchísimas cosas en la percepción de lo que podíamos tener durante la preparación de la exposición, porque pensábamos que a lo mejor había habido obras destruidas, pero no teníamos la prueba escrita, no teníamos una huella formal, y con este archivo de verdad hemos sabido que había una obra todavía no identificada que se llamaba El Rabino, de verdad, que había sido quemada por el régimen nazi en las calles de Mannheim. Ha sido una luz distinta sobre esas obras. Y luego también el artículo de prensa, que parece muy pequeño, anodino, pero no es anodino, son las palabras de Marc Chagall en El Intransigente de mayo de 1933. Y escribe efectivamente lo que piensa él del Antartarkunst, arte degenerado. Se expresa sobre lo que dice que es una idea hitleriana. Dice claramente que para él toda esta política es infame y no respeta a los artistas y tampoco sus derechos. Nos ha parecido importante recordar también que Marc Chagall ya había tenido también algunos problemas con el Estado alemán. En el último párrafo dice que hay una parte de los lienzos confiscados que nunca ha podido recuperar después de la Primera Guerra Mundial, después de una exposición en Berlín. Habla de manera irónica sobre el hecho de que esta política, de hecho, no tiene ningún sentido. Sin embargo, los alemanes podrían pagarle todas las obras que se han quedado en Alemania. Sin comentarios. Seguimos precisamente con... Ay, lo siento, he perdido mis notas. Seguimos con la exposición itinerante Entartete Kunst, seguida por la venta de arte degenerado en la Galería Fischer de Lucerna en 1939. Lo que enseñamos aquí, para contextualizar un poquito todo, es el catálogo de la exposición Entartete Kunst, que se celebró en Múnich en el 37, en el Carten. Dentro de este catálogo, ahí evidentemente tenemos reproducciones de estos artistas considerados como degenerados por el régimen nazi. Ahí tenemos una escultura, efectivamente una cabeza fantástica de Otto von Blusch, y dentro, como ven ustedes ahí, no funciona. Bueno, primeramente tenemos ahí en la tapa esto, y luego dentro, en el interior, una obra de Marc Chagall que ha sido confiscada por el régimen nazi, que ahí tenemos una obra en 1936, y ahí es efectivamente una obra que está dentro de lo que se ha confiscado con este arte degenerado. Y ahí tenemos los archivos centrales de Berlín. Ahí arriba, en la parte derecha, tenemos esta misma obra, La Rota, y luego La Nieve en 1911-1912, o Es el invierno, no, La Nieve, hubiera sido un título demasiado poético. El invierno, ese es el título. Y luego por debajo, para Imma. Y la obra que hemos comentado, efectivamente, ahí, 1933-26, ahí, efectivamente, bueno, pues esto ha sido vendido en una subasta en la Galería Fischer en 1939, una subasta muy oficial, autorizada, efectivamente. Ahí, lo único bueno en esta subasta es que esta obra ha podido ser salvada. La ha comprado el Kunstsammlung de Basilea, y ahí la tenemos en las colecciones, por lo tanto no ha sido destruida. El régimen nazi tenía conciencia del valor de las obras de Marc Chagall en el mercado. No era un artista principiante, era un artista que ya tenía un valor en Francia, un valor en Alemania, y que trabajaba con los mejores comerciantes en aquella época. Lo vemos en este cuadro de la tasación. En los años 40-41 la situación efectivamente se degrada, no mejora. Lejos de esto, los archivos que hemos elegido para hablar de este periodo son muy sintéticos, porque efectivamente es un periodo en el que hay muchísimos documentos, archivos, correspondencias, telegramas. Es un periodo efectivamente especialmente rico.
El primer documento son notas manuscritas que son los recuerdos de Ida Chagall, la hija de Marc y Bella Chagall, que habla del año 1940, en un periodo en el que hay muchísimo desorden. Estas notas manuscritas intervienen en un momento en el que Marc y Bella Chagall se han refugiado en un lugar que se llama Villontroy, en el Indre-Loire. Y efectivamente las amenazas, las manifestaciones antisemitas se multiplican. Tenemos que saber que él en este año precisamente ha logrado conseguir la nacionalidad francesa y luego esto pues le va a plantear otros problemas que vamos a comentar un poco más tarde. Pero bajo esta amenaza él ha elegido refugiarse en un pueblo ahí apartado, en una granja, en el verano 1939 hasta la primavera 1940. En el verano 39 sus padres, que estaban ahí refugiados en un pueblo y en una granja. Es lo que dice Ida Chagall. La voy a citar porque ¿quién mejor que Ida Chagall para demostrar cómo todo esto ha sido un punto crucial para el exilio de sus padres, porque ella efectivamente ha empujado y efectivamente los ha instado para que se fueran. Nos dice, en el verano 39 mis padres estaban en Villontroy, vivían en un edificio de una granja. He llegado el 30 de agosto en Villontroy, sabiendo que todo estaba ya definido y que iban a movilizar a los hombres de la edad de mi padre. No he podido entrar, he llamado, pero en vano durante muchísimo tiempo. Todo estaba tapiado. En un murmullo, papá me preguntó, ¿qué es lo que quiero? Que me vaya, que me vaya. Había puesto todos los muebles de las habitaciones contra las puertas y las ventanas. Finalmente me ha abierto y yo he llegado. Bella estaba ahí, encogida bajo la cama, y papá estaba totalmente espantado, pensando que le iban a matar. Estábamos a 2 kilómetros de la aldea. Yo le dije que tenía que irse, que tenía que escapar, porque había un medio de hacerlo, había autobuses que tenían gasolina. Yo quería ir a Blois, quería también buscar un hotel donde esconderse. Ahí tendríamos efectivamente un derecho a un refugio. Yo he salido de la granja para ver al asesino. Estaba totalmente rabioso, estaba totalmente furioso. Evidentemente son palabras que describen el horror de la situación. Esto no va a mejorar con el documento siguiente. Sigue con el otoño 1940, es decir, Meret Meyer la ha comentado. Todo esto, Marc y Bella Chagall se van a refugiar en Gordes, en la zona libre, y la decisión ha sido tomada por Marc Chagall y quizá sobre todo por Ida Chagall de empezar una salida y buscar soluciones para salir de Francia, porque evidentemente la situación es insostenible. En este documento que se llama Abajo los judíos, escrito en ruso. Es un escrito absolutamente conmovedor de Marc Chagall de varias páginas que habla de su vida diaria y también su vida en Gordes, cómo vive, cómo siente las cosas. Abajo los judíos en Francia, inscripciones en las puertas de mi casa, alrededor, en todas partes, en la aldea. Judíos en la aldea hay 2, solamente yo y mi esposa. Como ahí también una persona encogida, llevo mi pena, tengo que estar triste como la noche, pero nunca voy a renunciar a mi judaísmo. 19 de octubre de 1940, los franceses han edictado su ley judía. Es una desgracia para mí. Tengo que quedarme ahí o tengo que huir con la vergüenza, con la desgracia. ¿Pero qué? ¿Huir dónde? Llueve, el cielo está gris, incluso en la zona libre de Francia. ¿Para qué trabajar mis cuadros, mis lienzos, mis pinturas, mis guaches, el amargor de mis manos que querrían ser enterradas con ustedes? Vergüenza y dolor. Al día siguiente, 20 de octubre de 1940, cuando el hitlerismo se instaló en Francia, los judíos ahí que se han podido salvar, se salvaron ellos mismos, inscribiéndose en listas de salvación para ir a Estados Unidos. Me han olvidado. Qué honor ser miembro de este pueblo.
Marc Chagall ha sido arrestado 2 veces en Marsella y luego finalmente deja Francia, abandona Francia con el programa de salvamento organizado por el Emergency Rescue Committee y el joven periodista Ariane Fry, que llega a Marsella con una lista de 200 artistas intelectuales que hay que salvar. Y luego empieza el periodo de exilio, toma un barco de Marsella a Lisboa y luego va a Estados Unidos y llega a Nueva York. Los 2 documentos a la derecha de esta página son precisamente la carta de Ariane Fry y el telegrama de Marc Chagall. Ariane Fry y Alfred Barr para Marc Chagall. Marc Chagall llega a Nueva York porque ha podido dejar a Francia y ahí tiene una carta para exponer sus obras en el MoMA y en otros sitios también. Fotografías, obras que estaban ahí en las cajas para salir para Nueva York en 1941, que vienen de los archivos de Marc Ida Chagall. Ahí en la plancha de contactos, ahí vemos la manera como las obras se enrollan, cuáles son las obras que se van a ir en el barco con ellos, y también una historia muy complicada para poder hacer que todas esas obras lleguen a Nueva York en buenas condiciones. Ahí Chagall interviene muchísimo, hay principios complicados, hay aduanas. Y en la imagen del centro ven ustedes la obra Soledad 1933 que ha comentado Meret Meyer antes. Esta obra acompaña al artista en su exilio, claro. En Nueva York, cuando Marc Chagall y Bella Chagall llegan a Nueva York, ahí se unen a varias comunidades de artistas distintas. La comunidad, por ejemplo, de los artistas surrealistas franceses en el exilio y otros círculos intelectuales judíos americanos. Ahí abajo tenemos la fotografía de la exposición Artists in Exile, organizada en la Pierre Matisse Gallery. Pierre Matisse, digamos, es el comerciante titular de Marc Chagall en Nueva York, del 3 al 28 de marzo de 1942, una exposición que es un hito esencial, efectivamente, en el arte de guerra, en el arte de exilio en Estados Unidos, y permite a artistas como Zadkine, Tanguy, Max Ernst, Marc Chagall, Mondrian, Masson, aux enfants, les permite exponer. Pero es una primera exposición. Luego también tenemos otra exposición, Painting in the Gouache, del 3 de octubre al 7 de octubre en la Pierre Matisse Gallery. Ahí no podemos enseñar todas las obras organizadas por Marc Chagall. Ahí queríamos enseñar este documento para decir que tiene una política de exposición activa. Ahí, octubre 13 a noviembre 7, tiene efectivamente una política activa de exposición. No se repliega sobre sí mismo, siente fuertemente el destino de las personas conocidas que ha dejado atrás en Europa. No se queda insensible muy lejos de esto, pero para él su combate empieza por la exposición de unos lienzos recientes que ha podido pintar, y con motivo de esas exposiciones expone un arte muy comprometido político, expone las grandes crucifixiones del período, el tríptico también, el gran tríptico del Museo Nacional Marc Chagall de Niza. Es decir, que ahí de verdad hay una coherencia entre su vivencia personal y la elección de las obras que hace en adecuación con la voluntad de Pierre Matisse. También en la parte derecha una revista, Triple V, una revista editada por el grupo surrealista en Nueva York, editada por un editor americano, David Eyre, y por André Breton y Marcel Duchamp. Max Ernst también, pero menos. Es el número 2-3 de 1943 que ilustraba una cubierta de Marcel Duchamp. Lo enseñamos porque dentro hay 2 colaboraciones de participaciones de Marc Chagall, una doble página que ahí en la izquierda presenta una obra de Leonard Carrington.
A ver si no me equivoco. No, Dorothea Canning, me había equivocado, lo siento muchísimo, dice la oradora. Los juegos de niño y por otra parte un boceto para la revolución. Una vez más, no es una elección anodina, ha sido pensada esta elección, concebida, y es lo mismo para la otra obra que representa una Torre Eiffel que llora, el símbolo de la Francia que ha dejado atrás. Y ahí tenemos esta coherencia deseando enseñar obras políticas comprometidas que sigue con una política editorial. Y luego, en estos años, en Nueva York, quería leer una cita solamente sobre el hecho de que aunque haya una política especialmente activa de exposición, de creación, es un periodo muy denso. Después tenemos el ballet, el pájaro de fuego, un periodo muy rico, pero Marc Chagall no se olvida de aquellas personas que ha dejado atrás y lo que ha conocido antes. Al contrario, está muy consciente de todo lo que ocurre en Europa. Lo dice además en sus memorias escritas en 1972. Ahí, aguas, las olas y la ligera sensación del horizonte marino. Me parece ver ahí las familias de los rabinos, pero en el aire no oímos los suspiros de aquellos que arrastran hacia los hornos. En los años 1940, también se habla, desgraciadamente, del proceso de desnaturalización francesa, de lo que Marc Chagall ha sido víctima. Marc Chagall logra obtener la nacionalidad francesa después de 2 rechazos del Estado francés. Ahí en medio tenemos el pasaporte del 24 de febrero de 1941 y pueden leer, ver sellos ahí, anulado, anulado, anulado. Lo cual significa que se dan cuenta efectivamente que esta nacionalidad francesa solamente la va a poder disfrutar poco tiempo después de conseguirla, porque rápidamente empieza este proceso de desnaturalización que también afecta a Marc Chagall y afecta a muchísimos artistas, intelectuales y personas judías en Francia desde el año 1940. Arriba tienen ahí la notificación de la Comisión de Desnaturalización, que tiene una nota infame: israelita, rusa, naturalización sin interés nacional. Esa es la razón invocada para quitarle la nacionalidad francesa de Marc Chagall. Como ven ustedes, todo esto se hace de manera muy organizada. Es una decisión gubernamental, todo esto tiene mucha precisión y el decaimiento de la nacionalidad francesa interviene el 24 de febrero de 1945. Bueno, esto tarda, pero se ratifica al final, y frente a lo que se ha dicho varias veces en los años 30 acerca de Warren Schwarzbard, del amor por Francia, de la importancia crucial de este país para él, que pensaba que era un país intocable, con una ética moral alta, una deontología sin ninguna fisura. Aquí tiene la prueba efectiva, con todas las amenazas antisemitas, que ha conocido que no era el caso. Y finalmente, América que criticaba, que no la conocía, pero América es la que le acoge. En la preparación de esta exposición, lo que también ha sido el más importante en el descubrimiento y hallazgos se refiere al final de los años 40 y la posguerra. En todos los documentos que hemos enseñado ahora, voluntariamente no había ningún documento en yiddish. Queríamos enseñarlos ahora, en esta parte. Y finalmente, al trabajar con un instituto en París, el Instituto de la Cultura Judía, el MEIDEM, en París, hemos visto que muchos escritos de Marc Chagall estaban en yiddish, un idioma que desgraciadamente no controlamos. Necesitamos ayuda para hacer un trabajo de traducción, y por medio de este idioma, su idioma natal, nativo, su idioma materno, él ha tomado más posiciones, ha expresado más sus emociones, sus pensamientos, sobre todo los años que él ha atravesado, los conflictos y el exilio. Por lo tanto, para ello, vamos a recorrer juntos algunos textos, algunos poemas
porque la obra escrita de Marc Chagall en esos años, aunque empezó un poco antes, en los años 30, tiene muchos poemas. Es una obra poética. El primer texto no es un texto poético, es un texto escrito al final de los años 40. Totalmente al final de los años 40, requisitoria para el castigo del genocidio de los judíos realizados por los alemanes. Voy a leer. Investigación y castigo. Las dos fotografías de Marc Genek, escrito por Marc Chagall. Tenemos que saber que él ha escrito este texto después de haber visto las fotografías que habían sido tomadas por fotógrafos americanos cuando entraron en el campo de Mauthausen, creo. Reacciona con las dos fotografías de estos cuerpos amontonados que se encontraron ahí. He visto esos cuadros en una revista alemana. Un horno todavía caliente con cenizas y con osamentos, huesos todavía de gente. Y por otra parte, calzados. Hubiera podido hacer dos cuadros. El deslizamiento de Alemania, empezando por los dos grandes artistas, Kramer y Dürer, para luego llegar al pintor de brocha gorda que es Hitler. Y luego también esta hierba mala ahí donde estaban estos campos, donde nunca va a poder crecer nada, ninguna vida, porque sus cuerpos y almas vacías reclaman de nosotros todos castigo, castigo. Los alemanes que somos a lo mejor vamos a poder despertar en una vida nueva y el mundo tiene que ejercitar esta horrible tarea. Tenemos que castigarlos por su bien. La humanidad tiene que pensar en ella. Hoy necesitamos pensar en nosotros y únicamente en nosotros. Queremos vivir, queremos crear y vivir. Lo podremos hacer solamente cuando todos hayan sido castigados por cada uno de sus crímenes en particular. Y si los pueblos no quieren castigar a los alemanes por los 5 millones de judíos asesinados, ellos se van a encargar de este crimen, además de lo que la humanidad ha realizado contra el pueblo judío en los últimos 2000 años. Y ahí su conciencia estaría llena de iniquidad. Una nueva era empieza en el mundo, la era en donde se nos va a gobernar solamente nuestra conciencia. Ni nosotros, ni nuestros hijos vamos a poder vivir y crear mientras nuestra alma se va a poder clarificar como una noche oprimente. Se puede aclarear cuando llega un nuevo sol en el alba. Con este idioma, con este escrito en yiddish, nos enfrentan a todo el horror vivido, sentido y un poquito puesto en perspectiva porque estamos al final de los años 40, pero pueden evaluar el shock, la desesperación del artista. Es uno de los pocos documentos en el que él expresa claramente su horror, su pena, su tristeza, su voluntad de justicia, que es esencial. Lo mismo para el documento justo al lado que se llama Polonia Ghetto al final de los años 40, que no voy a leer, pero ahí describe efectivamente los pogromos, las atrocidades realizadas por los alemanes contra los judíos de Polonia, un país en donde al final de los años 30 ha ido Marc Chagall. Y al lado, ahí, hacia el final de los años 40, tenemos un dibujito particularmente emocionante que se llama La oración del recuerdo, una ilustración realizada para la obra Yizkor-Bur, que era una obra de memoria dedicada a la obra o a la memoria de los artistas asesinados en los campos, en gran parte, pero no solamente en los campos, y que enseña, en esta obra Yizkor-Bur, que enseña a un sabio que está estudiando, que está escribiendo y que está pensando en su comunidad, la comunidad judía, un ángel que está ahí con un cuerno y que anuncia profecías nada alegres, y luego una cámara de gas con cuerpos desnudos que entran en la cámara de gas y humo que se desprende de esta cámara, muy descriptivo. Es el único dibujo de este tipo que tengamos ahí
que tengamos referencia, que hayamos encontrado y hayamos podido referenciar y que enseña hasta qué punto Marc Chagall se ha sentido concernido, trastocado, totalmente emocionado, destruido. Aunque sea muy difícil hablar de este documento y enseñar este documento, es más que importante en el contexto de esa exposición y del tiempo actual. La obra poética que acabamos de comentar, estos escritos en yiddish, nos han permitido descubrir y volver a descubrir algunos poemas, porque ya había habido una edición de los poemas de Marc Chagall publicada en 1968 por Marcus Kramer, si no me equivoco. Hemos elegido leer uno que se llama Mi luz se va a apagar o se apagará. Mi mundo se ha apagado, mi luz se desvanecerá, mi fin se acerca cada vez más. Con mis colores no pintaré más. Y mis lágrimas, ¿dónde las derramaré? Mi última mirada, mi última bendición irá a este famoso país donde están mis hermanos. Subo para encontrarlos y bajo para volver a verlos por la escalera de Jacob. En mis sueños llevo pesadamente, Dios mío, mira el peso de mi cruz y cada uno de mis cuadros que yo he realizado exhala su lúgubre canción. Aquí están todos esparcidos por el suelo, en el suelo del cementerio. Hay el olor de una vela apagándose. Músicos muertos llegan de todas partes, proclamando en voz alta la gloria del nombre divino. En 1948. Creación del Estado de Israel. Aquí, una vez más, es un tema muy actual allí. Rápidamente hemos decidido volver sobre este periodo, pero enseñar la manera como Marc Chagall, por lo menos él, en mayo de 1948 apoya esta creación del Estado de Israel. Un mensaje dirigido a Ben Gurion del 14 de mayo del 48 de los archivos de Marc e Ida Chagall. También en esto expresa su apoyo de Ben Gurion en la creación del Estado de Israel, evidentemente porque para él, después de las atrocidades cometidas, él desea más que nada en este contexto muy preciso que su pueblo pueda tener una tierra de acogida y pueda pensar en un futuro. ¿Qué futuro? No lo sabemos, pero algún futuro, que haya una forma no de reparación, sino de justicia y que pueda permitir a este pueblo desarrollarse, vivir. No estamos en la posibilidad de contestar, claro, a lo que podría ser su posición hoy. No podemos hablar de esto. Lo evidente es que en mayo de 1948 su conducta va dictada por un mensaje de paz muy fuerte y en un contexto, además, de post-nazismo y de posguerra. Al lado, ahí enseñamos una revista que se llama Die Goldene Kate, la cadena dorada en yiddish, publicada esta revista precisamente después de la creación del Estado de Israel y que es una de las pocas revistas publicadas en aquel momento en yiddish porque el gobierno pensaba que había que favorecer a lo mejor la lengua hebrea. Y lo interesante es que Marc Chagall participa varias veces, apoya la creación de la revista con ilustraciones, con textos. Arriba tenemos el número 60 del año 1967, el año de la Guerra de los 6 días, para lo que Marc Chagall hace un dibujo para la tapa y en 1978 lo reitera con dibujos por lo menos alrededor de todo esto, que son dibujos anteriores de los años 60, alrededor de los proyectos, por ejemplo, de Hadassah o la Knesset. Ahí no tenemos tiempo, pero hay una imbricación entre la creación del Estado de Israel y la participación activa de Chagall en varios proyectos en Israel. Y para terminar,
Lo último que vamos a comentar hoy con ustedes, pero no es la menos emocionante, es el descubrimiento que hemos hecho durante la preparación de la exposición con Meret Meyer y con todas aquellas personas que han trabajado con nosotros en los archivos, con el equipo de la Fundación MAPFRE también. Y es que Marc Chagall había realizado ilustraciones para una edición del diario de Anne Frank en 1958, publicado en el 59. No sabíamos para nada de que había dibujos de ese tipo, que había varios dibujos preparatorios que podrán ustedes ver aquí y aquí a la derecha, y el libro en medio con una litografía original. Es un proyecto realizado por el editor Kalman Levy y la Alianza Israelita de Francia. Y efectivamente es más que conmovedor ver que Chagall deseó participar y es una de las primeras ediciones francesas con un peso específico. En el año 2023 hubo varias lecturas críticas del diario de Anne Frank, publicado por Kalman Levy. Hubo un trabajo para intentar sintetizar todas las versiones del diario de Anne Frank, censurado para las distintas ediciones por su padre, sobre todo. La censura por su padre. Nos ha parecido coherente volver a asociar a Chagall a esta nueva relectura de Anne Frank, porque cuando leemos los escritos de Marc Chagall y algunos trozos del diario de Anne Frank, hay similitudes de verdad obvias sobre la manera de vivir, anticipar las cosas, unas formas de profecías, y vemos ahí una similitud. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido fantástico escuchar y tener arrojar esta luz sobre Chagall y sobre la exposición. También gracias por no solamente haber seleccionado una serie de obras que están en la exposición, sino ampliarla, llevarnos más allá y traer otras que no estaban, algunas que deseaban que estuvieran, y ampliar las referencias en este sentido. Si les parece, antes de abrir el foro para las preguntas, voy a lanzar unas cuantas ideas y a ver si así también se animan a preguntar y a intervenir. Me ha llamado mucho la atención, me ha parecido fascinante prestar atención al trabajo, al proceso largo de trabajo de Chagall, como es también, me pregunto, parte de un proceso de pensamiento, y esas alusiones, y es empezar también con la fotografía desde el arranque, el papel de la fotografía en dar cuenta también de su carrera. Me preguntaba, en este caso, si nos podrías dar algunas pinceladas más acerca de estos trabajos largos, de este proceso de reflexión y de ese papel de la fotografía también, qué fotografías se hacen, quién las hace, de qué. Si os parece, como lanzo esto y luego hablamos o hacemos una y otra, ¿cómo funciona mejor? ¿Qué pensáis? Esto por una parte, y luego pensaba en esa idea de las tomas de posición de Chagall y esa referencia que hace en distintos momentos en sus escritos a la vergüenza y a los sentimientos tan complicados que afloran, pero también la valentía de querer hacerse visible, que también es una toma de posición y me ha parecido muy revelador en ese sentido. Y luego, en relación con el trabajo con los archivos, es increíble el volumen de trabajo y de documentos que se han sacado a colación, y muchas gracias por la selección tan cuidada y tan detallada para ir yendo por los distintos momentos en la trayectoria de Chagall. ¿Cuánto tiempo y de qué volumen y de qué localizaciones geográficas de archivos estamos hablando? ¿Cuál es todo el proceso que hay detrás de lo que podemos ver aquí, que es tan fantástico y tan impresionante? ¿Cómo se llega hasta aquí y cómo funciona todo el proceso? Si nos podías dar algunas pinceladas más, algunos puntos de referencia más acerca de esto. Y lo dejo aquí y luego paso el campo al público. Pues sí, efectivamente, de entrada yo quería intentar volver a poner las cosas en su sitio, es decir,
hablar de la voluntad de hacer esta exposición. Es una voluntad que nació en consideraciones o visiones que hemos tenido con Chagall durante muchísimo tiempo. Muchas veces se decía de que Chagall no estaba consciente de la actualidad, de lo que le rodeaba. Pues no, claro que sí que lo estaba. No solamente había un proceso, un solo proceso. No había un proceso que él pudiese plasmar como una nube de emociones en un lienzo de repente y que no hubiese ninguna reflexión para alimentar toda esta pintura. Esta exposición demuestra de verdad todo lo contrario, es decir, con el largo proceso, y lo vemos además, lo vemos en todas las obras, aunque haya pocos bocetos preparatorios en la exposición, por razones de conservación, por razones de espacio, había demasiados temas que podríamos abordar, pero luego me parece que hay un teléfono, un móvil que suena. Este largo proceso demuestra también la presencia de los temas que él tiene que tratar y que tiene que seguir tratando. De verdad, es una necesidad de modular, una necesidad de remover los dibujos, los temas, profundizar, acercarse cada vez más al tema para lograrlo. Hay un proceso muy largo, como para la caída del ángel, 44 años. Para la caída del ángel es de verdad un periodo enorme y lo vemos, aunque haya temas que nos parezcan totalmente desconectados de otro tema. Sin embargo, muchas veces lo podríamos entender como un trabajo preparatorio, porque siempre llega a volver o vuelve sobre la necesidad de militantismo, de utilizar el lápiz o el pincel como una herramienta, como un arma de militantismo, con su vocabulario. Y descubrimos, claro está, con todos estos archivos, que no solamente ha pintado, sino que ha escrito. Y efectivamente se ha pronunciado, claro, lo cual nos ha tranquilizado, digamos, de algún modo. Así hemos podido completar lo que notábamos o las interpretaciones que teníamos desde hacía mucho tiempo. Es decir, que no era únicamente una sola cosa. Cuando vemos la Comedia del Arte vemos un cuadro quizá únicamente feérico, alegre, con muchos acróbatas. Efectivamente, es un cuadro mágico, con acróbatas que vuelan en este espacio con esos colores, pero siempre hay una segunda y tercera lectura. Esto no impide que él efectivamente pueda poner ahí un mensaje político. Esto no excluye para nada la voluntad de buscar la serenidad también y una vida mejor siempre, porque él espera que la humanidad se va a transformar en algo mejor, sea mejor, y lo cree con el color blanco, con colores fuertes, con colores luminosos. Él cree en ello y esto cuenta. Pero si no entendemos el lado oscuro que siempre le acompaña, porque no es para nada un artista, incluso en su vida diaria, que fuese alegre, para nada, para nada. Era alguien que trabajaba de la mañana hasta la noche y que dudaba de lo que hacía durante el día para volver a empezar el día siguiente. Bueno, pues esto no es un artista que está muy contento de sí mismo, claro que no, evidentemente. Por lo tanto, él dedica de verdad su vida para decir algo, para transmitir un mensaje, y esto se trabaja, y esto se graba, se dibuja, se pinta, se trabaja con el vidrio, y efectivamente hay mucha incisión, con mucha fuerza, una fuerza a nivel de los temas iconográficos, la fuerza física incluso también con las esculturas.
para modularlas y era necesario mucho compromiso, mucho, con además una energía y con un espíritu y también un físico, una fuerza física que él tenía para dejar testimonios de este tipo, tales como los que él ha creado. Estos procesos forman parte de estos mensajes de militantismo y de política. Y claro, bueno, pues son cosas que están totalmente alejadas de una imagen paradisíaca sin que hubiese una razón o digamos una razón que pudiese explicar todas las dificultades de una esencia, por otra parte. Es muy difícil crear un mundo y un contramundo que puedan ser bastante convincentes para dejar huellas durante mucho tiempo, esperémoslo. Muy bien, en cuanto a los archivos, no sé si he podido entender la pregunta sobre la fotografía. ¿La fotografía forma parte de los archivos? No, que no. Bien, bueno, voy a tomar los archivos para empezar. Lo que tenemos que saber es que para la preparación de esta exposición de hecho, se ha unido sobre la marcha a una obra de mayor envergadura llevada a cabo en los archivos de Marc e Ida Chagall, que se terminó en enero después de más de 3 años de trabajo. El inventario completo, la digitalización de los archivos, decenas de miles de documentos han sido digitalizados, fotografías. Por eso hacía la pregunta, ¿fotografías también? No, bueno, letras, cartas administrativas, también cartas postales, todos los archivos del artista, los documentos desde 1905, creo yo, hasta su fallecimiento en 1985. Estas obras las hemos realizado paralelamente, evidentemente. No lo hicimos solas nosotras, claro, valoramos el trabajo en equipo y tenemos fantásticas personas con las que trabajamos todos los días en una sociedad que se llamaba Graal, una sociedad francesa que nos ha ayudado para el inventario y la digitalización, para el trabajo de selección de los archivos en vínculo con la parte política y las cuestiones de travesía del tiempo de continentes. Es una archivista fantástica, Agnès Anchivik, que también estaba encargada de la investigación sobre archivos, que nos ha ayudado en la preparación de esta exposición, también aquí. Y Clara, bueno, pues aquí esta noche, ahí está. Y la selección presentada en la exposición, más de un centenar de archivos, es una selección de una selección de una selección de una selección de una selección. Es decir, que hemos pensado muy ampliamente al principio, es decir, teníamos más de 300 archivos, 350 archivos en la primera selección y poquito a poquito hemos refinado todo para tener documentos en idiomas específicos. Era importante para nosotros que el ruso esté representado, que el yiddish de verdad esté revalorizado con este trabajo y poco a poco efectivamente hemos podido presentar la selección que está en la exposición. Lo que es apasionante totalmente es que cuando la exposición ha empezado, la obra del inventario no había terminado completamente, lo cual hace que podríamos volver a hacer una exposición con iguales tantos archivos inéditos que no conocíamos en el momento en el que hicimos este trabajo con la Fundación MAPFRE. Podría haber otros tantos archivos inéditos. Todo está en curso, en evolución, en transformación. Gracias. Quería yo añadir algo frente a la fotografía, porque yo no he contestado a esto. Lo siento mucho. Marc Chagall no ha utilizado la fotografía como otros artistas. Él no ha hecho él mismo las fotos, no las ha tomado él. Al principio del siglo había estudios de fotografía, claro. En estos estudios él le tomaba fotografías muy bonitas, de color sepia. Había fotógrafos muy conocidos que hicieron fotos. La primera foto que han visto ahí a la entrada de esta conferencia, de verdad,
Es una fotografía muy bonita y hay grandes fotógrafos de gran prestigio que le han fotografiado, pero él no ha utilizado la fotografía como medio de posicionamiento, de posición o de inspiración. Para nada, él no. Pues abrimos el micro. Sí, por aquí. Lo paso yo que lo tengo aquí cerca. Gracias. Buenas tardes. Yo no sé si a lo mejor es una pregunta ingenua. Me ha sorprendido mucho que no haya habido ni una sola referencia a la relación entre Marc Chagall y Picasso. Una relación de muchos encuentros y desencuentros con una ruptura final abrupta. No tuvo en ningún momento Marc Chagall con la relación de Picasso fue más allá en cuanto, digamos, a que también eran pintores surrealistas y la posición de Picasso en Francia era una posición, digamos, buena en comparación con lo que tuvo que pasar Marc Chagall. Lo pregunto con ingenuidad. En algún momento Marc Chagall no le pidió, lo digo porque han profundizado en los archivos, ayuda a Picasso para que su situación en Francia fuera mejorable. Gracias. Merci. Gracias por su pregunta. Vamos a ver, Chagall y Picasso. Voy a hacer una pregunta un poco ingenua también, pero ¿usted piensa de verdad que eran amigos? ¿Usted cree que eran amigos? No, ¿verdad? No. De hecho, hay una relación, una relación de trabajo, quizás de admiración respectiva con mucha distancia, pero para nosotros, leyendo lo que sabemos hoy, leyendo los archivos de hoy, o incluso con el análisis de la obra de Marc Chagall, de verdad no podemos hablar de amistad o ni siquiera de relación, de hecho. Sí, pues ellos se han cruzado. Hay referencias en los escritos del uno y del otro sobre el uno y el otro, y sabemos particularmente que frecuentaban el mismo estudio de cerámica en Madura a partir del 48 en el sur de Francia. Trabajan además con la misma ceramista Suzanne Ramy, es decir, que comparten momentáneamente una especie de trabajo, pero sabemos que hay una sesión de fotografía del 52 que los reúne a los dos, pero según nuestros conocimientos hoy en día no hay ninguna otra huella de colaboración o de otra cosa. Hay un dibujo de Marc Chagall, yo no quiero equivocarme en cuanto a la fecha, un dibujo que evoca a Picasso, más bien es un dibujo de los años 10, finales de los años 10 me parece, pero aparte de esto, no podemos hablar de verdad de relación. No eran artistas que se frecuentaban, que se apreciaban, que hablaban el mismo idioma o lenguaje, digamos, no. Tenemos que saber también de que Marc Chagall, al llegar a París y después, en los años 20 o 30, tenía un dominio del francés bastante corto y no muy desarrollado, y tampoco hablaba español, y yo no creo que Picasso hablase yiddish o ruso, así que esto limitaba los intercambios. Pero bueno, eso es lo que podría yo decir. Meret Meyer a lo mejor podría aportar más ideas, pero por mi parte es todo. Bueno, yo creo también que tenían caracteres tan diferentes, es decir, naturalezas muy diferentes, un físico muy diferente para empezar, lo cual era importante si pensamos en Marc Chagall como alguien más bien frágil, tímido.
lo cual sin duda no era el caso de Picasso, tal como lo vemos en las fotografías, por lo menos. Deducimos de esto, o al ver también los círculos donde estaba, que ellos no se parecían, no eran los mismos, lo cual no significa que no mirasen lo que el uno y el otro pudiera hacer a distancia. Claro, siempre había una especie de medición para intentar medirse con el uno o con el otro, y ellos sabían que ocupaban un lugar, sobre todo después de la guerra, ocupaban un lugar muy importante. Por lo tanto, efectivamente, esto les hace responsables el hecho de que viviesen los dos en la Costa Azul, en lugares distintos. Claro, esto no significa tampoco que se viesen todos los días, ni siquiera una vez al año. No. Por lo tanto, también tenían intereses distintos. Para la Costa Azul, claro, estaban allí, pero Chagall no iba a, por ejemplo, las corridas de toros. No era su centro de interés y tampoco a nivel de la iconografía tenía el mismo interés. No era para no compartir lo que hacía Picasso, sino que por su propia naturaleza o sus naturalezas de los dos tenían intereses diametralmente opuestos, sin duda, aunque compartiesen en algún momento, como Ombre Gautier lo ha dicho, pudiesen compartir el mismo estudio de cerámica, aunque no trabajasen juntos allí, in situ, en este lugar, pero en la misma época, quizá. Solamente quiero puntualizar una cosa. Creo que además de la relación o falta de relación entre ambos artistas, no sé qué podría haber hecho Picasso ni por Chagall ni por nadie. Era un extranjero, un comunista, y estaba tan perseguido por los nazis como cualquier otro después de haber pintado el Guernica. No creo que fuera, o sea, creo que es que la pregunta no, es que no podría hacer nada ni siquiera por sí mismo. Estaba él mismo perseguido por el régimen nazi. No sé. Creo que no había nada que poder, no había ninguna ayuda que podría prestar. O sea, vamos. Buenas, me gustaría saber la posición de Chagall sobre el comunismo según evoluciona, porque en la exposición parece que al principio sí que se posiciona a favor, pero luego no habéis dicho nada, ni en la exposición ni aquí he visto, sobre cuáles fueron sus opiniones a lo largo de su vida y si las expresó y qué opinaba, pues. Tiene toda la razón, efectivamente, cuando usted dice que Marc Chagall era comunista y orgulloso de serlo cuando era joven, orgulloso de defender los derechos de todos los ciudadanos, orgulloso de defender los derechos de los artistas y los intelectuales, orgulloso también de defender los derechos finalmente otorgados a los judíos a partir de la Revolución Rusa, pero esto duró muy poco, efectivamente. Pero él no ha abandonado esta creencia que tenía, no abandonó nunca su verdadera convicción a favor de los derechos para todos los hombres. Pero cuando uno mira la historia de la Unión Soviética, Rusia, la Unión Soviética, además, país que ha abandonado afortunadamente, no por las mismas razones, pero antes de todo esto, porque si no, nunca hubiera podido salir de Rusia. Bueno, pues ahí todo esto ha sido devastador para él, ver la evolución política de su país. Por lo tanto, evidentemente, él vio estas cosas, estas diferencias entre el derecho para todos los hombres, la paz para todos los hombres,
y luego lo que pasaba. Y él seguía defendiendo estas ideas en sus cuadros, entre los lugares, entre los pueblos, entre las religiones, paz. Y nunca ha dejado de ilustrar, de continuar, de querer enseñar esos motivos y esta creencia. Es decir, que los países, los gobiernos, tales como han sido elegidos, o los movimientos que además se distancian de estas teorías, no tenían nada que ver con su propia convicción personal.